Hola, bienvenidos a una nueva entrega sobre PHP. En el vídeo anterior pudimos ver cómo configurar un entorno para poder empezar a trabajar con archivos PHP o con scripts PHP, en el que pudimos ejecutar nuestro primer script a través del cual podíamos visualizar o imprimir por pantalla el texto Hola que nos mostraba nuestro navegador. Hoy vamos a seguir avanzando y si ya habéis podido definir una estructura sobre la que trabajar, tendremos algo similar a esto, o lo que sería nuestra primera página web estructurada con una estructura HTML sobre la que realizar nuestros ejercicios o nuestros diseños o nuestras prácticas o lo que queramos. Hoy vamos a hablar sobre cómo utilizar Ajax en PHP. Ajax lo que nos va a permitir es realizar consultas al servidor a través del navegador y procesar las respuestas sin la necesidad de recargar totalmente la página. O sea, actualmente, pues cuando hacemos clic sobre algún link, lo que estamos realizando es una solicitud al servidor para que nos muestre, por ejemplo, una página. El servidor nos devuelve la información y nos recarga totalmente la página que queremos visualizar. Con Ajax lo que conseguimos es precisamente hacer lo mismo, pero sin la necesidad de tener que recargar toda la página. Bien, dicho esto, vamos a empezar a explicar lo que es Ajax. Viene de las siglas en inglés Asynchronous JavaScript and XML. Y lo que vamos a necesitar para empezar a utilizar Ajax es crear un objeto XML HTTP request, que es un objeto JavaScript. Necesitamos enviar una solicitud al servidor y procesar la respuesta. En el vídeo anterior estuvimos comentando que a la hora de programar podemos utilizar la programación estructurada o procedimental o la programación orientada a objetos, y que los objetos eran pues porciones de código que ya estaban diseñados o que podíamos diseñar para utilizar según nuestras necesidades. En la programación estructurada se utilizan variables y funciones. Las variables nos sirven para almacenar cosas, como pueden ser cadenas de texto, datos numéricos, objetos, etc. Y las funciones nos permiten realizar una tarea predeterminada. En la programación orientada a objetos viene a ser lo mismo, solo que a las variables no se le llama variables, se le llama propiedades, y a las funciones no se le llama funciones, sino que se le llama métodos. O sea, propiedades del objeto y métodos del objeto. ¿Por qué explico esto? Porque vamos a tener que utilizar, como hemos mencionado, el objeto XML_HTTP_request. Bien, ¿cómo traducimos esto a código? ¿O qué es lo que vamos a necesitar para llevar esto al código? Vamos a necesitar un archivo JavaScript con el código que crea el objeto y la función que va a ejecutar la llamada al servidor. Vamos a necesitar un archivo PHP o un script PHP que procese la solicitud en el servidor y nos envíe la respuesta. Y vamos a necesitar los elementos en nuestro código HTML para poder ejecutar la consulta. En este caso va a ser un botón que al hacer clic sobre él va a llamar a la función que hace la petición. Si vamos al editor de texto, yo lo que he hecho es en nuestra estructura básica
teníamos un directorio al que llamábamos JS y aquí he creado un archivo que lo vamos a llamar ajax.js. Bien, en este archivo es donde vamos a definir la función que crea el objeto y la función que va a ejecutar la llamada. Como veis, aquí tenemos una función y aquí más abajo tenemos otra función. Bien, esta función la hemos llamado getXMLHttpRequest y en su interior tiene todo este código. Vamos a explicar brevemente lo que hace este código. Lo primero que hace es declarar una variable a través de la palabra reservada let, que la vamos a llamar petición, y la vamos a inicializar a un valor false. Luego tenemos un bloque try-catch, que básicamente es un bloque que nos va a permitir ejecutar o intentar ejecutar este código de aquí y en caso de que no sea posible, ejecutaría el código que hay aquí. Como digo, lo primero que va a intentar es crear un objeto. Entonces, la variable petición que hemos creado va a ser igual al objeto XML HTTP request, que lo vamos a crear a través de la palabra reservada new. Esto es generalmente para navegadores del tipo Firefox. En caso de que no pueda crear este objeto, ejecutaría este código de aquí, que básicamente es otro bloque try-catch que intentaría ejecutar este código de aquí y en caso de que no pudiese, pues ejecutaría este código de aquí. Aquí lo que va a hacer es intentar inicializar la variable petición a un objeto ActiveX del tipo Microsoft y esto sería para algunas versiones de Internet Explorer. En caso de que no se consiga, volvería a ejecutar este código de aquí, que sería otro código try-catch, que intentaría para otras versiones de Internet Explorer inicializar la variable petición a un objeto ActiveXObject del tipo Microsoft.xml_http. Y en caso de que no pueda inicializarlo, nos devolvería la variable petición con un valor de false. Después de ejecutar todo este código de aquí, esta función lo que nos devuelve es la variable petición o el objeto petición en caso de que lo hayamos podido crear, o si no nos devolvería un valor de false. Y luego tenemos la función que la hemos llamado showTest, que es la que se va a encargar de realizar la petición a través de Ajax. Lo que va a hacer esta función es ejecutar, cuando la llamemos, ejecutar todo este código que hay aquí. Que lo que hace este código es crear una variable petición a través de la palabra reservada let. En JavaScript, para crear variables o declarar variables, se utiliza la palabra reservada let. Antiguamente se utilizaba la palabra var, que también se puede seguir utilizando, pero a partir de 2015 la palabra que se usa es let. Como digo, va a crear la variable petición que va a ser igual al resultado que nos devuelva la función getXMLHttpRequest, que es precisamente la que hemos declarado aquí arriba. Una vez que tenemos el objeto, lo que va a hacer es una llamada al evento onReadyStateChange y cada vez que cambie el valor, llamará a la función doSomething, que la tenemos aquí abajo. Los valores que tenemos disponibles para el ready state los tenemos aquí, que van del 0 al 4. 0 sería cuando la solicitud no se ha inicializado, 1 cuando se ha establecido la conexión con el servidor, 2 cuando se ha recibido la solicitud
3 cuando se está procesando la solicitud y 4 cuando se ha enviado una respuesta o cuando ha finalizado la solicitud y se envía una respuesta. Entonces, cada vez que uno de estos valores cambie, va a hacer una llamada a la función doSomething. Esta función lo que va a hacer es llamar al método readyState y a nosotros particularmente nos interesa cuando el valor sea 4 y cuando el estado sea 200. Si volvemos a nuestra página, si vemos aquí en el readyState, hemos dicho que el valor 4 es cuando la solicitud ha terminado y la respuesta está lista. Y si consultamos los estados, podemos ver que estos son los típicos estados que visualizamos cuando hacemos alguna solicitud a alguna página. El servidor nos devuelve un estado 200 si todo ha ido ok, 403 si se ha perdido la conexión o se ha perdido por cualquier motivo y 404 si no se encuentra la página o la ruta a la que estamos haciendo la solicitud no existe. Como digo, a nosotros nos van a interesar el valor 4 y el valor 200. Entonces, cuando estas dos condiciones se den, lo que va a hacer es llamar a un objeto HTML cuya propiedad ID sea datos y en el interior de este elemento va a colocar el resultado que nos devuelve el método responseTest del objeto petición. Todo esto lo va a hacer a través del método open y send, o sea, cuando se establece la conexión, cuando se ejecuta esta función, a continuación se abre la conexión, se realiza la solicitud a través del método post a la ruta donde se encuentra el archivo que va a procesar la solicitud y nos devolverá una respuesta. Y como tercer parámetro le estamos pasando true porque queremos hacer una solicitud asíncrona. Si en vez de true pasásemos false, la solicitud sería síncrona. Esto quiere decir que hasta que el servidor no nos devolviese una respuesta, nosotros no vamos a poder interactuar con la página. Por el contrario, si lo que le estamos indicando es un valor true para que la conexión sea asíncrona, aunque el servidor no nos envíe una respuesta, sí que vamos a poder continuar interactuando con nuestra página. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es crear el archivo PHP que procesa la solicitud. Yo he creado en la estructura básica del servidor un directorio que se llama script, en el cual vamos a crear el archivo procesa PHP que lo único que va a hacer es a través de la función print devolvernos un texto que dice esta es la respuesta. Y ahora ya solo nos faltaría los elementos HTML, que hemos dicho que en este caso va a ser un botón, y el elemento que va a contener la respuesta. Iríamos a nuestro archivo HTML. Aquí vamos a crear un elemento div
que contendrá la respuesta. Y hemos dicho que tiene que tener una propiedad id datos. Si volvemos a nuestro archivo JavaScript, vemos que esta línea de código JavaScript lo que hacía era localizar el elemento HTML con el id datos. Y vamos a crear un elemento del tipo botón que va a contener el texto muestra resultado y a su evento onClick le vamos a decir que llame a la función showTest, que es esta de aquí, precisamente la que hace la llamada al servidor. Bien, si visualizamos esto en el navegador, vemos que tenemos aquí todo un poco aglomerado. Vamos a dar un poquito de estilo, para lo cual vamos a decirle el elemento con id datos va a tener un margen superior de un EM y un color de fondo gris claro y un margen inferior de un EM también. Ahora vemos que se muestra un poquito más ordenado y el botón vamos a poner un poquito de padding para que se vea mejor. Bien, pues ahora cuando hagamos clic sobre él debe hacer una llamada a la función showTest que ejecutará la petición al archivo procesa en el servidor, que nos devolverá una respuesta que va a ser esta es la respuesta. Vamos a ver si funciona. Vale, no nos funciona porque aquí hemos llamado a la función o estamos llamando a la función showTest con S y hemos dicho que la función es showText con X. Vamos a modificar esto, recargamos el proyecto y haciendo clic sobre el botón vemos que nos está mostrando el texto. Esta es la respuesta. Volvemos a recargar el navegador, nos muestra el texto inicial y si hacemos clic sobre el botón vemos que hace la consulta al servidor y nos devuelve la respuesta. Esta es la respuesta. Bueno, pues básicamente este es el funcionamiento de lo que sería Ajax utilizándolo en PHP. Bueno, como siempre digo, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en un vídeo posterior. Un saludo, hasta luego.